soy príncipe, se llama el mensaje que quería compartir con vos en esta tarde. Y el mensaje está basado, digamos, de un versículo de la palabra de Dios, pero te tengo que leer el contexto en el cual surge esta afirmación, ¿no? Cierto, es el cierto de cuando uno se acuerda de algo, ¿no? Y dice, cierto que dejé prendido la pava, cierto que dejé la puerta abierta, o cuando uno se acuerda de golpe de algo que se había olvidado, ¿no? Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante, uno de los textos no es uno de los textos, es mi texto bíblico preferido. Me llevó a escribir un libro hace muchos años, fue el segundo libro que escribí, que se llama El amor que nos devuelve la identidad. Basado en esta parábola, mal llamada parábola del hijo pródigo, es la parábola del Padre misericordioso. Lucas capítulo 15, versículo 11 en adelante dice: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. El padre repartió sus bienes entre los 2, y pocos días después el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida desordenada. ¿Cuántas veces el texto nos habla a nosotros, no? Este es uno de esos textos bíblicos que uno lo lee una y otra vez y el Señor una y otra vez te toca, te bendice, te libera. En esta historia estás vos, en esta historia estoy yo, ¿no? Que a veces nos alejamos de Dios. Uno piensa que alejarse de Dios a veces es ir a la droga, al alcohol, a andar matando gente. No, nos alejamos de Dios cuando ya no oramos como orábamos antes. Nos alejamos de Dios cuando ya no tenemos la misma motivación, cuando conocemos más de novelas, de series, de Netflix, cuando conocemos más de la vida de los cantantes famosos, de la gente popular y menos de Dios, ¿no? Cuando no le encontramos sentido a las cosas de Dios, cuando no vamos igual a su presencia, ¿no? Y bueno, de alguna manera nos vamos perdiendo. Y a veces empezamos a llevar una vida desordenada, empezamos a desordenarnos en la manera de comer, en la manera de ser, en la manera de actuar, y caemos a veces en vicios, ¿no? En debilidades. Y dice la palabra de Dios, continuando con la lectura, dice: había gastado todo cuando vino en aquel país una miseria muy grande y él empezó a sufrir necesidades. A mí me gusta imaginar que este hombre, este joven de la historia, era un príncipe. Más adelante la parábola da a entender de que era un hombre que pertenecía a la realeza, ¿no? El Papa, porque lo recibe con anillo, con un ternero gordo que era propio de la realeza. Aunque no dice la palabra rey, Jesús, a mí siempre me gusta imaginar que se trata de un rey. El Papa era un rey, ¿no? Y los hijos eran 2 príncipes. Lo que pasa es que este chico a lo largo del camino se fue olvidando que es un príncipe. Los golpes del camino, a medida que se fue alejando en el país lejano, se fue olvidando de quién era y de dónde venía, ¿no? A veces nos pasa eso. Vamos perdiendo las huellas que nos llevan de nuevo a la casa de Dios y nos olvidamos de que nuestro Papá es todopoderoso y que Él es grande. Y entonces empezamos a buscar la felicidad en otros lados. Y sé que vos que me estás escuchando del otro lado te habrá pasado tantas veces de buscar el abrazo, la mirada, el gesto, el cariño, pero de alguien que no es Dios, ¿no? Y nos terminamos desilusionando porque esa persona nos abandona, porque esa persona nos deja, porque esa persona se muere a lo mejor, o porque de alguna manera nos ha decepcionado. Y entonces nos pasa lo del hijo pródigo, nos olvidamos quiénes somos, nos olvidamos la identidad que tenemos. Dice la palabra de Dios, continúo con la lectura: entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de la región, que lo envió a su campo a cuidar cerdos. Los cerdos, en la cultura bíblica, eran un animal endemoniado prácticamente, era un animal impuro. Ellos tenían que hacer ritos enormes de purificación si llegaban a tocar un cerdo. Y Jesús está haciendo una hipérbole acá, está exagerando obviamente en lo que está diciendo, porque este chico, lo que está queriendo decir Jesús es que se olvidó tanto de su dignidad, se olvidó tanto de su identidad, de quién era, que terminó revolcado entre los cerdos, cuidando a los cerdos. No era tocarlos, era lavarlos, era comer con ellos. E inclusive dice más adelante, a continuación dice: él hubiera deseado calmar su hambre con la comida que comían los cerdos. Escuchen, es una locura.
Está Jesús obviamente exagerando para hablarnos y para hablarle a la cultura de su época de cuántas veces llegamos al colmo de la locura, empezamos a hacer cosas demasiado humillantes, empezamos a pedir, a mendigar de una manera exagerada porque nos hemos olvidado quiénes somos y a dónde pertenecemos, ¿no? Y lo más impactante para mí, probablemente de toda la Biblia, es cuando dice Jesús quería comer la comida que le daban a los cerdos y sin embargo nadie se la daba. ¿Ah? Wow, o sea, el cerdo estaba en un nivel más alto que este hombre, que este joven, ¿no? Que era príncipe, pero claro, él en ese momento en el chiquero uno no se da cuenta. En el chiquero, en el barro y arrodillado al frente del cerdo, uno no se da cuenta. No se da cuenta, uno está como anestesiado, uno tiene como una amnesia, ¿no es cierto? Una parálisis en el cerebro que no nos deja pensar quiénes somos y hacemos locuras. Pensemos a veces, ¿no? La gente que está bajo el efecto de la droga, del alcohol, a veces la misma pornografía, ¿no? Que nos deja así como... Y después que terminamos de cometer pecados o vicios, nos sentimos tan débiles, de decir, este no es mi lugar, esto no me pertenece, yo no quiero esto para mi vida, ¿no es cierto? Uno se da cuenta que no es tu lugar. Y entonces es cuando dice la afirmación que le da título al mensaje mío hoy, ¿no? Dice, entonces recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Ahora mismo volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Esta palabra de Dios que hoy te estoy sembrando, ¿no? Qué importante, hizo un eco enorme en mi vida. Hace ya 18 años atrás, yo no puedo creer que ya faltan 2 años para que se cumplan 2 décadas del día que compuse la canción Cierto que soy príncipe. Tengo subrayada mi Biblia en casa, mi Biblia de estudio, que la tengo también hace más de 20 años, esa Biblia. La tengo subrayada en esa parte cuando dice, finalmente recapacito. Al último, cuando somos golpeados en el absurdo de la humillación. Cuando hemos pedido por favor que nos den otra oportunidad, cuando hemos rogado por favor que nos perdonen por algo que hicimos, cuando ya hemos llegado a la locura ya en la humillación y en olvidarnos de quiénes somos y cuánto valemos. Y entonces ahí es cuando nos acordamos y decimos, este no es mi lugar, yo no quiero esto en mi vida, yo no pertenezco acá, Y entonces uno empieza a darse cuenta, ¿no? Y dice, bueno, tengo que volver porque este no es mi lugar, ¿no? En el año 2000, antes de que componga la canción Cierto que soy príncipe, vino a mi vida un hecho muy doloroso del que yo no estaba acostumbrado, que yo no sabía, ¿no? Que me podía pasar y que seguramente puede ser de identificación para algunos que están escuchando, ¿no? Estuve de novio, fue mi primer noviazgo, estaba muy enamorado, estaba más enamorado de mí que de la chica con la que estaba, porque yo siempre digo a los adolescentes, aunque les suena fuerte, pero uno no se enamora del otro, se enamora de uno, ¿no? De lo que uno siente por estar con alguien, se enamora de las sensaciones que te genera estar de novio, se enamora de estar de novio, no de la otra persona concretamente. Y yo me enamoré así, me enamoré más de eso. Pero bueno, estaba muy enamorado de una chica. Esta chica, yo no quiero dar detalles porque tampoco hace falta, pero una noche fui a visitarla a su casa. La notaba rara, distante de mí, hacía 1 año y medio que estábamos, pero la notaba un poco rara desde hacía unos días. Y cuando llego a la casa se estaba besando con un chico, que era un compañero. Ellos eran así, eran modelos los dos, mi novia y este chico, ¿no? Eran modelos de revista, publicidades, y estaban ahí besándose. El chico con el que se estaba besando tenía estacionado un Mercedes-Benz en la puerta de la casa. Era un chico alto, rubio, ojos claros, un modelo. Y yo me acuerdo que me quebré en ese momento porque quedé impactado, no estaba preparado. Creo que la vida no nos prepara para esas cosas. Pero lo más fuerte no fue eso, sino que ella se acercó a mí en un momento y me dijo que no quería saber más nada conmigo, que hacía 3 meses que estaba con este chico y que hasta ahí había llegado lo nuestro.
Y yo fueron 5 meses de un infierno, la verdad que caí en volverme mendigo y ella se convirtió en mi cerdo, ¿no? Y todos tenemos algún cerdo a veces que le rendimos un homenaje, una idolatría, o le prendemos vela, ¿no? Y creemos que es nuestro salvador, nuestra salvadora. Y yo empecé a pedirle una oportunidad, que me perdone por lo que había hecho mal, y empecé a hacer lo que tantos hacemos, ¿no? Vos que me estás escuchando del otro lado, cometemos errores en la vida. Yo doy un taller que se llama Mi pareja me abandonó y ahora ¿qué hago? Y yo le vivo hablando a mis alumnos sobre estos talleres, y en toda América he dado estos talleres, ¿no? Yo empecé a hacer justamente todo lo contrario de lo que hoy enseño. Lo que pasa es que yo sufrí tanto en esos 5 meses, fue una tortura, porque yo intenté, me volví un detective de ella, la perseguía, iba a buscarla a la facultad, me le aparecía atrás de un árbol arrodillado, empecé a hacer locuras, ¿no? Intentaba retenerla con lástima, le llamaba por teléfono diciéndole que me iba a matar. O sea, uno se vuelve manipulador, un poco hasta psicópata, ¿no? Y le pedía que me dé otra oportunidad, que me perdone, ¿no? Fue demasiado humillante, pero el colmo de la humillación fue cuando después de 5 meses, un día yo la fui a visitar a la casa y me dejó entrar. Pero claro, me dejó entrar para que yo finalmente me dé cuenta que no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Y me acuerdo que me hizo pasar, y estaba el chico el novio, el nuevo novio, el modelo, sentado en un sillón, y ella agarró, me hizo sentar al lado de ellos y se puso a besar con él, se le tiró encima, empezaron a besarse, a acariciarse desordenadamente adelante de mis ojos. Y yo soy el hijo pródigo en ese momento de la historia. Yo estaba ahí mirando y decía yo, ¿por qué eso que está haciendo con él no lo hace conmigo? ¿Y por qué no me mira? Y en vez de salir corriendo de ese lugar, yo estaba anestesiado, yo no sabía qué me pasaba, pero bueno, no me podía mover. Mi mente me decía, había una vocecita pero muy lejana que me decía, salí de ahí, Seba, ese no es tu lugar, vos no sos eso, vos no te mereces esto, levántate. Y me acuerdo que esta chica en un momento se levantó y me pidió que le vaya a comprar cigarrillos, y para mí fue tremendo porque la humillación, y yo encima del gesto que hice le dije, ella quiso sacar plata, hizo el ademán de sacar dinero para darme, y le dije, no, deja, yo te lo compro. Y yo sé que vos del otro lado no podés creer esto que estoy contando, que estoy confesando acá y testimoniando públicamente, pero fue el gesto de mayor humillación, creo, en la historia de mi vida, ¿no? Pero lo impactante de esto es que me pasó lo que le pasó al hijo pródigo, porque ahí fue en el colmo. Yo siempre digo que en el fondo está el resorte. Cuando uno se golpea tanto así en la vida, por ahí uno reacciona de golpe, ¿no? Y yo reaccioné de golpe esa tarde, porque cuando volvía con el cigarrillo totalmente desequilibrado, ella no me dejó entrar de nuevo, sino que me miró a los ojos y me dijo la frase que, Dios utilizó a ella para que yo me levante, ¿no? Porque me miró a los ojos y me dijo, Seba, ¿dónde quedó el príncipe del que yo un día me enamoré? ¿No? Y para mí fue demasiado impactante. Yo me di cuenta que ese no era mi lugar. Sentí que era Dios que me decía a través de ella, ¿no? O sea, vos sos un príncipe, levántate. Y me fui, me acuerdo, y me volvió el gozo, y se me enderezaron de nuevo los hombros, se me levantó la mirada. Y esa noche le hice un juramento a Dios de que nunca más, pase lo que pase, iba a volver a mendigar, ¿no? Que esa era la última vez. Y me acuerdo que, el Señor fue tan magnífico. Después de esta pausa musical te voy a seguir contando algunos detalles de aquel momento histórico en que compuse esta canción. Pero a vos que estás del otro lado, yo sé que vos también te identificas de alguna manera con esto, porque has estado mendigando, ¿no? Quizás amor de tu esposo, de tu esposa, de tu ex esposo. Has cometido errores en la pareja y te han dejado por eso. Pero hoy estás pidiendo perdón y mandando mensajes y pidiendo, por favor, mendigando, ¿no? Mendigando algún cariño, pensando que el otro es todo, es un Dios. Y de lejos se escucha una vocecita suave de Dios diciéndote, ese no es tu lugar, eso no te corresponde mendigar porque sos mi hija,
porque sos mi hijo, porque sos mi príncipe, mi princesa. Levántate de ahí, no te revolques más, ese no es tu espacio, no te pertenece. A vos que estás a veces consumiendo cosas que te hacen daño, ¿no? En la pornografía, que estás metida en una relación enfermiza y que querés decir, y no podés romper con eso, pero sí podés. Porque el Señor te ama mucho y porque ese no es tu lugar. Hace poquito también orando sentí que como pensaba el padre del hijo pródigo, me imaginaba yo, ¿cómo podría pensar el padre del hijo pródigo mientras el hijo estaba sufriendo en el chiquero, ¿no? Con cuánto dolor habrá estado diciendo el papá, no puede ser que estés ahí, volvé hijo, vuelve de donde te perdiste, ¿no? Y compuse esta canción que te quiero hacer escuchar ahora, ¿no? Que se llama así, Vuelve. En esta pequeña pausa musical quiero invitarte a que puedas escuchar la voz de Dios y después vamos a seguir reflexionando sobre lo que es ser príncipe y princesa. Pero donde quiera que estés, volvé. A veces nos perdemos demasiado y el Señor está esperando para abrazarte, príncipe, princesa. Vuelve, me enteré que estás sufriendo, mendigándole a los cerdos cuando tienes un hogar. Vuelve, sé que tú no quieres eso, te cansaste del chiquero y quisieras regresar. Vuelve pronto y lo verás, ese no es tu lugar. ¿Cómo es que olvidaste ya mi manera de amar? Vuelve, ya sabes lo que se siente, que te rechace la gente cuando tienes un papá. Vuelve, esos cerdos siempre mienten, tu comida es diferente, tú mereces un manjar. Vuelve, creo que ya es suficiente, no quiero que te revuelques, ese no es tu lugar. Vuelve, que te espero donde siempre, tu corona permanece siempre en el mismo lugar. Estás sufriendo, mendigándole a los cerdos cuando tienes un hogar. Vuelve, sé que tú no quieres eso, te cansaste del chiquero y quisieras regresar. Vuelve pronto y lo verás, ese no es tu lugar. ¿Cómo es que olvidaste ya mi manera de amar? Vuelve, ya sabes lo que se siente, que te rechace la gente cuando tienes un papá. Siempre mienten, tu comida es diferente, tú mereces un manjar.
para tu alma, con Sebastián Escudero. Estamos compartiendo esta tarde el mensaje cierto que soy príncipe, cierto que soy princesa. Les contaba hace un ratito entonces aquella experiencia de liberación, ¿no? Cuando esta chica me dice, después de 5 meses de humillación, que qué me pasaba si yo era un príncipe, dónde había quedado el príncipe del que ella un día se enamoró. Y esa palabra príncipe caló hondo en mi vida y me acuerdo que me fui a casa, así estaba como wow, así me había vuelto el gozo después de 5 meses y el buscar a Dios, quería de Dios, quería ir a verlo a mi papá, ¿no? Corriendo. Y llegué a casa y le pedí a mi hermano que me diga, que me lleve a una misa. Y me dice, mira, a esta hora en el centro puede haber una misa. Vamos a la catedral si quieres. Y entonces me lleva a la catedral y miren lo que es Dios, ¿no? Que yo sé que hay gente quizás incrédula que en este momento no me va a creer lo que voy a contar, pero cuando yo llego estaba predicando un sacerdote en una misa que en realidad tampoco era una misa, era el marco de un seminario de vida, fue una cosa. Y el cura estaba predicando sobre la parábola del hijo pródigo. Y cuando yo entro, el sacerdote me estaba sentando yo, y el sacerdote estaba diciendo, y habla y grita y dice, porque ustedes se creen que saben cuánto los ama Dios, pero hablaba para colmo en primera persona, decía, vos te crees que sabes cuánto te ama Dios, pero no tenés una idea, Dios es un mar de amor, deja de mendigar, sos un príncipe. Y cuando dijo la palabra príncipe, yo me acuerdo que caí en descanso, fue para mí, fue el primer y único descanso en el espíritu que he tenido en 38 años de vida que tengo, fue ahí, en ese lugar. Yo quedé muy impactado, digamos, con esas palabras. Y bueno, a partir de ese momento, el tema no es cómo caemos, es cómo nos levantamos, ¿no? Y yo me levanté de ese lugar y le juré algo a Dios que lo he cumplido hasta el día de hoy, que nunca más me iba a quebrar, que nunca más iba a mendigar, que el amor se merece, no se mendiga. Y llegué a mi casa y compuse la canción que te voy a hacer escuchar ahora para que oremos juntos. Cierto que soy príncipe, cierto que soy princesa, que nunca me imaginé aquella noche cómo iba a usar Dios esta canción a lo largo del continente y a lo largo de Europa también, en tantos lugares donde Dios me ha llevado en estos últimos 18 años desde aquella experiencia, ¿no? Hablándoles y acompañando a jóvenes que me escriben permanentemente diciéndome que mi pareja me dejó, que cuando estábamos por casarnos me dejó plantado o plantada, que descubrí que estaba con otra persona, que me siento humillada. Y después están los que me escriben diciéndome que en realidad aceptan tener un sexo sucio que no quieren con su novio para no perderlo, porque no saben a dónde ir si no están con él. Están los que me escriben para decir que no pueden dejar del sucio hábito de la pornografía o quizás de la masturbación. Están los que me escriben para decirme que, bueno, que en realidad aceptan el maltrato y la infidelidad de su pareja, bueno, porque no se animan a decirle la verdad de lo que quieren y porque no tienen a dónde ir, ¿no? Y son todos indicadores de que están en el chiquero, de que estamos a veces perdidos mucho más de lo que creemos. Mientras tanto el Señor te abraza a lo lejos y te dice, hey, no te olvides que ese no es tu lugar, no te olvides que sos mucho más que eso, perteneces a mi casa y siempre que quieras te voy a estar esperando, como decía la canción recién, ¿no? En el lugar de siempre, con la corona que dejaste algún día y que te pertenece porque vos sos siempre y vas a ser mi chiquita, mi chiquito, mi niña, mi niño, mi princesita, mi principito. No te corresponde mendigar. En mis brazos tenés todo lo que necesitas. Por eso me encanta la parábola del hijo pródigo cuando termina diciendo, ¿no? Al final, cuando Jesús cuenta esta historia, ¿no? Dice que cuando estaba aún lejos, el hijo volvió, ¿no? Y cuando estaba aún lejos su padre lo vio. Se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro. Lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, Padre, pequé contra el cielo y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre le dijo a sus servidores, traigan enseguida la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero gordo y mátenlo, comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta.
Vos tenés que tomar una decisión en este momento. Vos tenés que decidir si vas a seguir mendigando en un chiquero, en ese barro, en esos cerdos que no te conocen, que te ignoran y que no te pueden hacer feliz. O poder tomar la decisión de volver a Dios, al único que te hace feliz, al único que nunca te va a abandonar, al único que te abraza siempre, al único que te da esa plenitud de gozo que busca tu alma, ¿no? Vos decidís entre la comida de los cerdos o el manjar delicioso que tiene Dios para darte. Vos que hace tanto que no podés comulgar porque estás en pecado. ¿Hasta cuándo vas a seguir en esa situación? ¿Por qué no te acercas a Cristo que te ama? ¿Por qué no te acercas al único al que perteneces? Acordate que tu familia es la familia del rey. Acordate que te corresponde la vestimenta de la princesa, del príncipe. No te olvides que tenés una corona que dice quién sos y cuánto vales. No te olvides que fuiste rescatado a un precio muy grande. No te olvides, vos que estás ahí del otro lado escuchando y que puedo imaginarte quizás hasta con lágrimas en los ojos. No te olvides que perteneces a la familia más grande que existe, la familia del Rey de Reyes. ¿Sí? No te olvides lo que me recordó ese día del Señor, aquel día, aquel septiembre del año 2000. A pesar de todo, seguí siendo mi hijo. Cierto que soy príncipe, cierto que soy princesa. Que el Señor te abrace en este momento mientras escuchas esta canción. A veces siento cuando estoy en el chiquero alimentando a los cerdos. Siento mucho hambre y frío, soledad y un gran vacío. Siento que ya no tengo ganas de seguir viviendo. Pero de pronto me sorprende un pensamiento que me da fuerzas y aliento. Pienso, ¿qué es lo que hago aquí sufriendo? Si a ti te sobran los afectos. Y entonces me levanto y digo, cierto, ¿cómo pude olvidar eso? Que soy la hija de un rey tierno. Cierto que yo soy tu predilecta y que a tus ojos yo soy la mejor. Cierto que soy princesa. Cierto que en tu casa hay alimento, que soy el hijo de la bendición. Cierto que yo soy tu predilecto y que a tus ojos yo soy el mejor. Cierto que soy príncipe. A veces siento cuando estoy en el chiquero alimentando a los cerdos. Siento mucho hambre y frío, soledad y un gran vacío. Siento que ya no tengo ganas de seguir viviendo. Pero de pronto me sorprende un pensamiento que me da fuerzas y aliento. Pienso, ¿qué es lo que hago